Hola, ¿cómo están? Hoy empezaremos con nuestro estudio del mínimo común múltiplo. Para esto empezaremos por su definición. Decimos que el mínimo común múltiplo de dos números a y b es el número más pequeño que es múltiplo de a y b. ¿Sí? Recordemos que estamos trabajando con los números naturales. Entonces en este momento a y b son dos números naturales cualesquiera. Para denotar el mínimo común múltiplo de A y B podemos escribir m.cm de A y B. ¿Sí? Esto sería mínimo común múltiplo de A y B. O sin los puntos intermedios entre ellos, sino MCM de A y B. Mínimo común múltiplo de A y B. Se puede de las dos formas. No es obligación escribirlo de una o de otra forma, sino pues que usted tenga una forma de escribirlo como tal, que escoja una de las dos para que siempre se refiera al mínimo común múltiplo. Entonces, para este estudio vamos a utilizar nuestro término o nuestro concepto de múltiplo, ¿no? Recordemos que el múltiplo de un número es el resultado de multiplicar un número por otro, ¿sí? Entonces, 3 por 4, 12. O sea, 12 es múltiplo de 3, ¿sí? Y también es múltiplo de 4, ¿sí? Entonces tenemos que recordar que es lo que estamos buscando. El número que ambos números, ¿sí? Que ambos números A y B sea el mínimo múltiplo que tengan en común. Vamos a empezar con un ejemplo y el ejemplo que vamos a utilizar es calcular el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Entonces lo primero que vamos a hacer para calcular este mínimo común múltiplo, vamos a escribir los primeros múltiplos de 4 y 6. Escribir los primeros múltiplos de 4 y 6. De 4 y 6. Entonces vamos a decir acá, vamos a subir un poquito esta pantalla para que nos quede más clarito. Entonces acá vamos a poner que los múltiplos de 4. Múltiplos de 4, permítame, hice una cosa acá que no. Bien, múltiplos de 4. Entonces los múltiplos de 4. ¿Cuáles serán los múltiplos de 4? 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. ¿Listo? Ahora vamos a mirar los múltiplos de 6. ¿Sí? Entonces 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, estoy adelantando. 6 por 5, 30. Y 6 por 6, 36. De aquí, entonces vamos a empezar a seleccionar cuáles son los múltiplos comunes, o sea, cuáles resultados me dieron igual. Entonces yo tengo acá el 12 y tengo el 12, ¿sí? El 24 y el 24. Entonces, los múltiplos de 4 y 6 comunes son 12 y 24. Pero tenemos que encontrar el mínimo. Recordemos que es el mínimo el que tenemos que encontrar.
el mínimo. Entonces, en esta relación, ¿cuál es más pequeño? ¿12 o 24? Entonces, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 será igual a 12. Una de las herramientas que nos podrá ayudar para calcular el mínimo común múltiplo es la descomposición de factores primos. Recordemos que cuando nos dicen que tenemos que descomponer un número primo, lo podemos hacer de esta forma. Vamos a descomponer el número 4. Entonces vamos a empezar a buscar por qué número primo es divisible. En este caso, empezamos por el 2. 4 dividido 2 me da 2. Esta se le puede dividir por 2 y ahí tendríamos nuestra descomposición en factores primos. 4 sería igual a 2 al cuadrado. El 12, vamos a hacerlo también. Entonces mitad 12, recordemos que todo número par es divisible, que termine en número par es divisible en 2. Entonces 12 dividido 2 me da 6. Mitad me da 3. 3 me da 1. Entonces el 12 con su descomposición de factores primos sería 2 al cuadrado por 3. ¿Sí? Y si ya hacemos un número más grandecito, 324, entonces vamos a decir que como termina en número par, tiene mitad de 350, acá tendría 1, 6, 2, sigue terminando en par, 8, 1, acá ya no podremos sacar de mitad, no termina en par, pero es múltiplo de 3, recordemos que es divisible por 3, ¿por qué? Porque 8 más 1 da 9 y 9 es múltiplo de 3, entonces 3, acá me da 27, lo mismo, 2 más 7 es 9, también es múltiplo de 3, entonces 3 acá me da 9, 3, 1, 3, 3 y 3, 1. ¿Sí? Entonces decimos que 324 es igual a 1, 2, 2 a la 2 por 1, 2, 3, 4. 3 a la 4. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo es el método para obtener el mínimo común múltiplo por medio de nuestra herramienta contemplada ahorita. Entonces vamos a escribir acá nuestro método paso a paso. ¿Sí? Entonces el primero es descomponer los números en números primos. ¿Sí? O sea, lo que hicimos anteriormente, que es la descomposición de factores primos o números primos. El segundo paso, ¿sí? El mínimo común múltiplo, que es el producto de todas las potencias que aparecen en la descomposición. Y tercero, pero si alguna de las bases aparece en ambas descomposiciones, escogemos la del mayor exponente. Estas serían las tres partes para nosotros hacer o calcular este mínimo común múltiplo. Entonces, en este ejemplo, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 180 y 324. Entonces, el primer paso, vamos a hacerlo por acá, es descomponer los números en factores primos. O sea, 180 en sus factores primos. Entonces, como termina en 0, podemos dividir mitad. Esto me daría 90. Mitad 45,
como termina en 5, la puedo poner en 5 una vez. Esto me da 9, tercera, 1. O sea que 180 está dado por un 2, 2 a la 2, un 2 por 3 a la 2 y un 5. Después 324. 324 sería mitad 81, tercera 27, tercera 9, tercera 3, tercera 1. O sea que 324 está por un 2, 2 a la 2 por 1, 2, 3, 4, 3 a la 4. Entonces, en el segundo paso lo que nos dice que el mínimo común múltiplo sería el producto, ¿sí?, de todas las potencias de la descomposición, o sea, todo esto por todo esto, ¿sí? Entonces podríamos decir en el segundo paso lo que nos dice que yo tendría que multiplicar 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5 por 2 a la 2 por 3 a la 4. Pero nos dice la tercera, que si en alguna base aparece ambas descomposiciones, escogemos al mayor exponente. Entonces, de estas vamos a escoger los mayores exponentes. Entonces, acá aparece el 2, miren, ¿sí? Entonces vamos a escoger el 2 a la 2. 2 a la 2. Aparece el 3, ¿sí? Pero escogemos, perdón, yo quito este círculo. Aparece acá el 3 a la 4, el 3 a la 2 y el 3 a la 4. Está el 3 en ambas descomposiciones, ¿cierto? Pero vamos a escoger la de mayor potencia, o sea que es 3 a la 4. Y el 5 lo colocamos porque pues no aparece en ninguno de los dos y esa es la única potencia que tiene. Entonces, ya entrando a resolver nuestro ejercicio, como tal, ya tenemos todos nuestros pasos, podemos decir que el mínimo común múltiplo de 180 y 324 estaría dado por 2 a la 2 por 3 a la 4 por 5. Y esto sería igual a decir que 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. 2 a la 2 es 4. Por 3 a la 4. 3 a la 4 es 81. ¿Sí? Y esto por 5. ¿Y esto es igual a qué? Entonces, mínimo común múltiplo de 180 y 324. Pero quedó pequeño. Entonces yo multiplico estos tres números y eso me da 1620. Y acá tendríamos ya nuestra solución como tal de nuestro ejercicio. En las siguientes clases buscaremos o les enseñaré otro método para calcular este mínimo común múltiplo. Bueno, como ejercicio vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 8, 9 y 10. Entonces, para este ejercicio vamos a dar 5 minuticos, porque son números pequeños, entonces 5 minutos para su solución. Y después les daré la respectiva respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer que es descomponer esto en factores primos. Entonces vamos a empezar con el 8. El 8. Uy, quedó torcido eso. Mitad 4, mitad 2, mitad 1. O sea que 8 es igual a 2 al cubo. Ahora vamos a empezar con el 9. 9 sería, me quedó muy larga esa línea. Para el 9. Tercera 3, 3 y 1. O sea que 9 es igual a 3 al cuadrado. Y 10 tendríamos que es mitad 5, 5, 1. O sea que 10 es igual a 2 por 5.
Ahora, escoge sería el producto de todos estos, de todas estas potencias, de todas estas descomposiciones. Pero, como en este caso el 2 se nos repite, ¿sí? Vamos a escoger el 2 con su mayor exponente, que sería este, ¿sí? Entonces, el m, c, m de 8, 9 y 10 sería 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Y esto a su vez, 8 al cubo, que 2 al cubo me da 8 por 3 al cuadrado me da 9 y esto me da 5. Y si hacemos esa multiplicación, 8 por 9 nos da 72 y 72 por 5 nos da 360. O sea que el mínimo común múltiplo de 8, 9 y 10 es igual a 360.